Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Asumo un error delante de los ponentes que tengo aquí, que es que la pausa esta de casi una hora entre Mikel Ejarza y ellos pues ha sido muy dura, y no sabían los que se han ido los hombres tan importantes que tenemos aquí. Tenemos a Ricardo Vaca Verdalles, el primero que va a hablar, y Miguel Ángel Fontán. Uno de los conceptos, de las ideas que a mi juicio... Por favor, sentaros. Estamos... Vale, ahora lo ponemos, por estar medianamente cómodos. Uno de los conceptos, ideas que contaba esta mañana es que esta feria, que se inició hace 30 años como feria del sector audiovisual, orientado fundamentalmente a radio y a televisión, y se dedicaba a mostrar la tecnología, los hierros, el hardware, los equipos de transmisión, las antenas de radio y de televisión, hemos querido que poco a poco vaya evolucionando hacia una visión mucho más amplia. Y en esa visión amplia, para mí, es absolutamente fundamental medir los consumos de contenidos audiovisuales, de radio y de televisión. Entonces, ¿quiénes están hoy aquí? Pues está Miguel Ángel Fontán, que es el director para el sur de Europa de Kantar Media, que es la empresa de referencia en medición de audiencias convencionales, y él os contará mejor lo que hacen, pero es el elemento nutriente de la medición de audiencias consensuada en muchísimos países del mundo. Kantar Media ha adquirido Ibope en América Latina, que era el medidor de Instituto Brasileño de la Opinión Pública. Entonces es una multinacional de medición de audiencias y otras muchas cosas. Y el hombre importante, el más importante de Kantar Media, lo tenemos hoy aquí. Y la explotación de esos datos dentro de España directamente lo hacen algunas empresas, pero especialmente Barlovento Comunicaciones. Y el director general, el presidente ejecutivo de Barlovento Comunicaciones es Ricardo Vaca. Por tanto, Verdalles. Por tanto, escuchemos a Ricardo Vaca, en primer lugar, si os parece oportuno, cuál es su visión respecto a la medición de audiencias en el entorno digital, y de forma más universal, más global, más amplia, tenemos a Miguel Ángel Fontán, que nos contará qué es lo que piensan ellos desde esa plataforma, diría universal, porque, repito, no están solamente en Europa, están en América, y es una de las principales empresas, si no la principal empresa del mundo en medición de audiencias, que es Kantar Media. Así que no interrumpo más el tiempo y Voy a empezar yo, sí. Miguel Ángel. Vamos a poner esto. ¿Tienes una presentación? Sí. Pero no os asustéis, porque el objetivo de tener una presentación es, por si acaso, luego se puede colgar en la página web y bueno, os quede un poco una referencia, ¿vale? Pero no hace falta seguir el guión. Vale, pues vamos a la segunda ya directamente, ya está. Perdón, vamos a ponerla. Vale, aquí, en este, ya está. Ya está, ahí lo tienes. Aquí tienes Vale. esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, sobre todo, por haber tenido el detalle de elegir entre los dos grandes eventos de hoy, que son el Salón de Gourmet y haber elegido este. Me parecéis un poco raros, no obstante, pero bueno, yo también hubiera preferido estar en el otro, pero me han invitado a hablar en este. En fin, bueno, vamos a ver. Sobre la medición de audiencia, que es una herramienta más, al final, que acompaña a la televisión y se tiene que ir, lógicamente, adaptando a la televisión. La medición de audiencia siempre tiene que ir un poco detrás de la televisión. No se puede medir algo que no existe, y además la medición requiere pues unas bases estadísticas, y que requiere que además el objeto que se vaya a medir tenga una cierta masa crítica que permita a la industria abordarlo y dedicar recursos para medirlo. Por tanto, no cualquier cosa que empieza en el mercado se mide de forma inmediata.
Tradicionalmente lo que hemos tenido siempre es el panel de audiometría, que es una herramienta viva, se ha ido adaptando de hace muchos años, que es la herramienta, digamos, estándar, pero luego a medida que se ha ido desarrollando el mercado de televisión, pues se han incorporado otras medidas que os voy a comentar, como la medición de audiencia social, que no es tanto una medición de audiencia, sino es un dato que acompaña a la medición de audiencia para analizar el ruido social. La medición cross-media, que eso quizás sería lo más novedoso, es decir, adaptándonos a dónde va la televisión, es decir, a toda esa gente que hay aquí fuera, están inventando cosas para muchas de ellas en relación con la televisión que llegan a nuestros hogares. Bueno, pues por tanto, como nosotros medimos lo que ve la gente, al final la gente ya no ve la televisión, esa gran televisión de cuenta B en el salón o en la cocina, pues ahora lo ven en muchos sitios, pues la medición tiene que irse adaptando. Tenemos sistemas adecuados a las plataformas propietarias, a las plataformas de pago y en un futuro probablemente a las televisiones conectadas, que se llaman RPD, medida a través del canal de retorno, y en algunos países, no en España, hay datos de audiencia en tiempo real o pseudo datos de audiencia, los comentaré brevemente. Y luego, posteriormente, de esto no creo que ya nos dé tiempo, lo que se está avanzando es en fusionar la información que hay de los datos de audiencia con otras fuentes de información, como puede ser, por ejemplo, los paneles de consumo, para saber exactamente qué es lo que ve un determinado tipo de espectador que a la vez consume otro producto diferente. Entonces, por ejemplo, qué programas ven los consumidores de comida congelada o los espectadores de La Voz, qué tipo de bebidas refrescantes toman, para poder adecuar bien la publicidad y casar al final los intereses de los anunciantes y los de las cadenas de televisión. Bueno, el panel de audiometría no os voy a detallar mucho, por seguro lo conocéis, pero es una medición basada en hogares a través del famoso audímetro que mide la audiencia en la televisión en los hogares principales de Península Baleares y Canarias, y al final pues se compone, como muchas cosas en España, no tenemos uno único dato. España se compone en muchos aspectos de muchas regiones. Bueno, pues aquí también no tenemos un España único, nos tenemos un España que se suma con los datos que se obtienen en cada una de las comunidades autónomas, porque al final lo que trata de ser este estudio representativo. Para ser representativo tiene que adecuarse a cada ámbito geográfico, porque tiene sus propias variables, como son los idiomas, la oferta televisiva autonómica, que puede ser diferente de una y de otra, de forma que al final esto lo que hace es que tengamos un panel en Galicia, otro panel en Asturias, y el panelista de Galicia solo representa a otros panelistas de Galicia y el de Castilla-La Mancha solo a los de Castilla-La Mancha. Y luego total España se hace sumando todos. La evolución del consumo de televisión también es más o menos conocido, esto no es nada novedoso. Alcanzó un máximo en el año 2012 de 246 minutos por persona y día, y a partir de ahí pues se ve que ha iniciado un lento pero claro declive, bajada, que no declive, pero una bajada importante, y hemos vuelto a cifras del año 2009. 225 minutos, sin contar en esto la audiencia, esta es audiencia, digamos, en directo, que es la que siempre se ha medido. A partir de aquí ya nosotros hemos empezado a medir también la audiencia de vídeo recuperado, lo que llamamos el time shift, que se incorporaría a estas cifras y haría que la bajada fuera menor. Pero sí es cierto que hay una cierta bajada, y a nadie se le escapa. Los motivos, pues fundamentalmente es por el consumo multipantalla, y fundamentalmente es más importante esta bajada en los targets más pequeños. Por ejemplo, en los individuos de 13 a 24 años, que hasta los años, hace 4 años, los consumos eran más o menos estables, pues vemos cómo los minutos de consumo en el grupo de 13 a 24 años son 105 minutos. Siempre son mucho más bajos, la gente joven ve menos la tele que la gente mayor porque tiene menos tiempo, pero la bajada porcentual de consumo en este grupo de edad es mayor que en los grupos mayores. De todas maneras, la televisión sigue siendo con mucho el medio más importante que la gente utiliza para, bueno, yo no diría para informarse, no lo sé, pero es el medio de comunicación todavía con bastante diferencia más importante de los que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, frente a Internet, que hay mucha gente que le puede sorprender, dice, yo no veo la televisión, eso lo habremos visto muchos y algunos serán verdad, pero ahí vemos los datos de consumo, al final, por 2 horas de Internet hay casi el doble de consumo de televisión, y frente a 1 hora de radio o, eso sí, muy pocos minutos dedicados en promedio diario a consumo de prensa escrita. Y si lo miramos con 2 ejemplos importantes, en Facebook y en YouTube la gente en promedio dedica 14 minutos y 12 minutos en Facebook. Esto puede llegar hasta 25 minutos al día en el caso de los grupos de edad menores de 40 años, pero como vemos todavía está bastante lejos de la televisión. ¿Cómo vamos adaptando nosotros la medición? En primer lugar voy a hablar de la medición de la vía de retorno. Brevemente, básicamente la medición de la vía de retorno es contar
con los datos de los operadores, de Movistar, de Vodafone, de Orange o en un futuro de las Smart TV, y en lugar de tener el dato de unos panelistas que tienen audímetro, hacer como si utilizáramos el decodificador como si fuera un audímetro. ¿Eso qué permite? Pues permite tener muchísimos datos, cientos de miles e hipotéticamente millones de hogares en los que nosotros podíamos controlar todo el consumo que están teniendo. Podríamos controlar el consumo del hogar de ese aparato, lo que no podríamos es saber el dato demográfico de quién lo está viendo. Para eso siempre es necesario un panel que nos pueda servir para modelizar ese consumo. Tenemos dos operaciones, una en el caso de Vodafone, que lo usan de forma interna, porque ahora Vodafone es un carrier, no tiene canales propios, no es como Movistar, y lo utiliza para conocimiento de sus propios abonados, para conocimiento de sus propias ofertas, para revisar ofertas, etc. Y luego tenemos otro como Movistar, que este es ahora mismo el servicio de medición de audiencia en base al retorno más grande del mundo. Es el más importante del mundo porque, por el número de usuarios que tiene, y además Movistar está intentando utilizar esta herramienta como medida oficial para la venta de su publicidad. La ventaja que tiene este dato es que al tener una muestra mucho más grande, eso en estadística es mejor. La muestra es verdad que pierde un poco de precisión, pero cuanto más muestra mejor, sobre todo cuando hablamos de Movistar, que tiene canales con consumos muy pequeños y que en un panel convencional, pues estadísticamente eso significa que tendrían un nivel de error asociado a los datos bastante más elevado. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, ese es básicamente el proyecto, y quiero centrarme sobre todo en la medida de crossmedia. Crossmedia lo que tratamos de hacer es medir ya no solo la televisión, sino lo que se ve de consumo audiovisual o incluso de vídeo a través de Internet, y tratar de sumarlo todo. Al final el objetivo sería medir el total vídeo, pero eso hay que hacerlo de una manera progresiva. Y para eso pues utilizamos el panel de audiencia de Kantar Media, en este caso de España el panel de Internet de Comscore, las cadenas de televisión colaboran porque lo que hacen es poner una señal, una marca, un tag. Esta gente de aquí fuera desarrollan un tag de Comscore que lo meten en su señal, de manera que cuando un ordenador o una tableta o un teléfono móvil conecta con un canal que esté ya tagueado por parte del operador, es posible saber que está viendo contenido televisivo de esa cadena de televisión. Por tanto, el objetivo inicial de esto no es medir todo el vídeo, no es medir YouTube, sino es medir lo que se ve de Telecinco o de Televisión Española, de Antena 3, a través de los dispositivos móviles. Bien, este digamos que es el mapa del crossmedio. Nosotros inicialmente en la televisión medimos la televisión lineal, que es la medición tradicional. Añadido a eso, en la columna de arriba, lo que llamamos el time shift, que es el consumo a través de los decodificadores, de los discos duros, del Yombi y de todas las distintas ofertas que hay en los operadores, que se puede ver el vídeo recuperado. En España estamos incorporando en la medición lo que se ha consumido de un programa a lo largo de los 7 días siguientes. Por tanto, para saber el dato de audiencia de La Voz, podéis tener el dato del primer día, pero cada uno de los días siguientes se va sumando gente que lo ha visto después. Lógicamente hay programas como las series de ficción que tienen mucho más audiencia posterior que los programas tipo realities que son más en directo, que tipo Los Supervivientes o Operación Triunfo, etcétera, porque esos son más programas de vivencia en directo. Lo que llamamos Extended TV, ya nos vamos a la segunda línea, la morada, en lo que ya nos salimos de la televisión y lo que vamos a medir es el contenido televisivo que se ha podido ver ya no solo en los 7 días, sino incluso yéndonos a los más de 7 días. Esa es la segunda parte de la medición que hacemos a través de la colaboración con Comscore. Pero estamos hablando siempre de contenido de televisión, ¿vale? Aquí no estamos midiendo ni YouTube ni Netflix, por ejemplo. Son contenidos que se podrían ver en la televisión o se han podido ver en la televisión y que se ven luego, pues normalmente a través de las webs de la 3Player o de la de Televisión Española, de las autonómicas que lo tienen desarrollado, etcétera. Y luego ya el tercer paso sería incorporar aquí el vídeo nativo digital, el YouTube, etcétera, e incluso pues ya contenidos digitales nativos que no sean de vídeo, que sería el Total View. Para que os hagáis una idea, 2 ejemplos que tengo. Uno es Operación Triunfo de 2017, la gala final, que tuvo una audiencia media de 3.700.000 espectadores en directo. Ahí incorporó un 3,8% más de audiencia que la gente que lo vio después en los primeros 7 días. Un 5,8% de audiencia de invitados, que es otro añadido que se ha hecho, que serían personas que no residen en la vivienda, pero lo han visto en la vivienda, y
lo más relevante aquí es un 4,1% de lo que llamamos de Extended TV, 4,1% adicional de audiencia que se aportó a través del consumo en distintos dispositivos móviles. Ya digo que en Operación Triunfo, siendo así que es un programa muy de referencia, no es tan relevante como, por ejemplo, en Merlí, que es un programa de TV3, que ya no es un reality, no sé si lo conoceréis alguno este programa, pero sin embargo le aportó un 15% adicional de audiencia en los días posteriores. Lo cual estamos hablando que ya hay consumos bastante relevantes que se pueden medir y que se puede integrar esa medición. Luego ya hay otra discusión, que es la discusión publicitaria, que Eduardo Madinavita probablemente a lo mejor os puede aportar alguna luz mañana, que es decir, ¿pero ese consumo es monetizable para un anunciante? Bueno, pues probablemente no en los bloques de 20 anuncios, a lo mejor sí a través de operaciones de patrocinio y de product placement, etcétera, que no serían susceptibles de ser, digamos, pasados. Bueno, la medición del Twitter TV Ratings, por si acaso lo escucháis alguna vez y aparecen datos publicados, se llama ratings, pero no son ratings. Es medir el ruido que hay en torno a determinados programas de televisión a través de Twitter. ¿Esto para qué sirve? Pues fundamentalmente sirve para que los propios guionistas y las cadenas puedan conocer el nivel de enganche que pueda haber, el nivel de aceptación e incluso a través de las opiniones cualitativas puedan tomar decisiones en cuanto a los guiones. Es decir, si hay opiniones muy negativas en El Hormiguero con respecto a Trancas y Barrancas, imaginar, pues a lo mejor los guionistas deciden modificar eso y quitar a Trancas y Barrancas o al contrario. Y a partir de una cosa de estas apareció el Hombre de Negro famoso, surgió a través de las redes sociales, que la gente empezó a comentar: el Hombre de Negro no ha estado siempre ahí, estaba porque era de negro, porque no queríamos, el guionista no quería que se le viera, pero empezó la gente a hacer coñas con el Hombre de Negro y los guionistas dijeron: oye, este Hombre de Negro está llamando la atención, vamos a meterle en el programa. Y a partir de ahí, pues el hombre se le ha arreglado la vida al Hombre de Negro. Y entonces, al final, es una herramienta que utilizan las cadenas de televisión, los productores, los programadores, para ir conociendo, además incluso en directo, porque los datos de audiencia se saben al día siguiente y estos se pueden saber de manera inmediata. Vamos a pasar un poco, tengo algunos ejemplos, pues lógicamente los programas que a lo mejor son más susceptibles son aquellos programas como OT, por ejemplo, como Supervivientes, que generan muchísimo más ruido, y los programas de ficción suelen generar bastante menos, pues porque aunque sea una película de muchísimo éxito, una serie de grandísimo éxito, la gente comenta mucho menos que en aquellos programas: mira esta tía que gorda, o este tío que feo es, y la torta que le ha dado, etcétera, etcétera, que es mucho más divertido que hablar del contenido de una serie de televisión. Y ya para terminar, un detalle que habían comentado al principio, que efectivamente Kantar compró el medidor que había en Latinoamérica, que era Ibope, ahora se llama Kantar e Ibope, y por razones históricas y a través de tecnologías mucho más antiguas de las que hay ahora, en Kantar, bueno, en Kantar no, en Ibope, en esos países tienen un sistema de medición de audiencia en directo. Es una cosa muy interesante. Yo recuerdo un día hablando con Paulo Basile, le preguntamos si le podía interesar el tema de tener los datos en directo. Y él dijo que sí. Y digo: ¿y para qué? Y me dijo: pues no lo sé para qué, pero me gustaría tenerlos. Y el no lo sé para qué es porque, claro, teniendo datos de audiencia en directo, aunque sean limitados, la televisión no la puedes manejar en directo. Hay algunos programas que puedes hacer algunos ajustes. Tampoco puedes poner los bloques de publicidad donde te dé la gana, porque también tienes unas normativas publicitarias que seguir y unos compromisos. Pero seguramente mucha gente se volvería loco. No estoy seguro que fueran más felices, pero se volverían locos con estos programas y algo podrían hacer. Y lo que se hace aquí es, a través de la tecnología, tener unos datos limitados en tiempo real, que serían unos datos no detallados de todo el panel, pero sí un dato de hogar, que sería como una sintonía, decir cuántos hogares me están sintonizando con unos pocos minutos de antelación. Esto anterior al programa, al dato oficial. El dato oficial sería el dato del día siguiente y es el dato que serviría para analizar. Esto sería una indicación. También es muy curioso saber que solo se hace en Latinoamérica. No se hace ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, en ningún sitio. Y realmente ahora mismo no hay ninguna necesidad para hacerlo, pero la tecnología cada vez permite hacerlo esto. No te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes algo más que decir. Este es el mapa de los real time y poco más. Y luego, lo último de la fusión, que es lo que os había dicho, es coger los datos del consumo televisivo. Se explica muy bien, luego tiene mucha tecnología, es para que el anunciante sepa dónde va a encontrar a sus telespectadores de una manera mucho mejor. Es decir, yo a los panelistas del panel de Kantar World Panel, que miden el consumo de los productos, y los panelistas de la audiencia miden la audiencia.
Lo bueno sería tenerlos todos juntos, pero como no se puede, pues yo lo que hago es asociar datos de unos y de otros y hacer una fusión, que tiene un poquito de caja negra estadística, un poco de trabajo, pero lo que yo hago es preguntarle a los panelistas de consumo cuál es su hábito televisivo y con esa información trato de buscar hogares gemelos, que llamamos vecinos, para poder asociarle la audiencia que sale del panel de audiometría a los panelistas de gran consumo. Esto es una herramienta que puede ser muy interesante tanto para las cadenas de televisión, que lo está utilizando, por ejemplo, Antena 3, para algunas veces darle un mejor servicio al anunciante. ¿Cuál es el mejor servicio al anunciante? Darle una audiencia mucho más pura para su target. Si yo te doy la audiencia, pero yo no ya de amas de casa o de gente no sé qué, sino de gente que tiene perros, y gente que tiene perros y que compra alimentos para perros, esa gente pues a lo mejor tiene un comportamiento televisivo de una manera un poco diferente y los puedo buscar, pues probablemente el fabricante Royal Canin pues pagará un poco más y estará dispuesto a invertir más dinero en esos determinados anuncios. Y al final se trata de asociar targets demográficos y targets de comportamiento. Te voy a dejar si quieres alguna cuestión sobre esto, quieres discutirme o negar alguna de las cosas que he dicho, estoy dispuesto a pelearme contigo, lo que sea preciso. Es que él es del Atleti y yo soy del Madrid, entonces Claro. es normal. Bueno, no sé si ponerme de pie, porque él se ha puesto de pie, pero él ha hecho una presentación analógica de PowerPoint. Y yo la voy a hacer digital, es decir, en persona. ¿Me explico? Que es la nueva sociedad. Es una broma. Todo lo que ha dicho Miguel Ángel es cierto. Bueno, mal. Se está trabajando, bueno, ahora viene la segunda parte. Es cierto, de hecho los datos, por ejemplo, que él ha relacionado, donde se ve lo de la hora y 5 de los chavales jóvenes y tal, está sin invitados y sin diferido, como es lógico y natural, ahora eso ya se suma todo. Es verdad también que los Coca-Colas y los millennials han bajado su consumo, pero los mayores lo están alcanzando con la medición también de invitados y de diferido. Y están preparando ya otro nuevo ataque para la cobertura, que son las segundas residencias, me imagino, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, digamos que en el año 2017, para entendernos, el consumo medio del español medio ha sido de 4 horas diarias, teniendo en cuenta lo lineal de toda la vida, lo diferido de los últimos 7 días, más un 5 o 6% que representa invitados, que queramos o no, es bastante tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que lo que se ha perdido por un lado se ha recuperado por otro, y si se pondera las segundas residencias es muy probable que, aunque se vuelva a mermar algo, como es natural, en los teenagers, en los Coca-Colos y en los millennials, es decir, entre 14, 15, 34 años, pues es evidente que se puede compensar, pero es un hecho cierto. Tan cierto como que llevamos mucho retraso para el cross-media en España. Pero llevamos retraso por muchos motivos. Son dos grandes compañías multinacionales con metodologías diferentes, con maneras de trabajar diferentes, que hay que aunar. Quiero dar un dato final, eso no es sencillo, aunque parezca muy fácil, es bastante complicado, pero en fin, esperemos que pronto dispongamos de datos en el mercado, porque una de las cosas que está sucediendo es que, como él ha dicho muy bien, digamos, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, no sé si TV3, disponen de este tipo de herramienta para saber qué pasa con el Extended TV. Para Televisión Española también. Televisión Española, sí. Y esto no está liberado para el mercado. Y no está liberado para el mercado a pesar de que pudiera ser objeto de poder pagar por la información. Y nos lleva a otro punto muy importante, que es que la investigación es esencial, pero cuesta mucho dinero. Porque todos sabemos que en los bares, cuando hay un partido de fútbol, hay mucha gente, ¿verdad? Pero eso no se mide porque costaría muchísimo dinero, etcétera, etcétera. O sea que, por un lado, no investigamos mucho, se va con un cierto retraso y además hay mucha información, o la información que se dispone es opaca porque solamente lo tienen los operadores o algunos operadores, pero no el resto del mercado. Igual pasa con lo que Miguel Ángel ha dicho. Es decir, él ha comentado que desde el punto de vista de Movistar TV, ¿de acuerdo?, tiene una muestra para medir sus codificadores excelente. Como es lógico y natural, Telefónica, Movistar quiere convertirse en una TV company y, por lo tanto, quiere, digamos, monetizar toda su audiencia.
Ellos hablaban incluso de conseguir del propio mercado de la televisión, de la publicidad de televisión, 400 millones, que rompería el statu quo, ¿no?, de todo el reparto actualmente, porque estamos en 2.140 millones, se llegó a tener 3.500, perdón, cerca de 3.500 en el 2007, se perdió hasta el 13 la mitad, por tanto, ¿qué va a pasar ahí? Pero en cualquier caso, la información de Movistar la tiene Movistar, ¿eh? La hacen ellos, se supone que eso está bien y que es garante, pero el mercado no lo sabe. Y si hablamos de Netflix, ¿qué pasa con Netflix? ¿Quién tiene Netflix aquí? ¿Sharing? ¿Compartido? ¿Solo? ¿Un mes de prueba? Quiero decir que lo que sabemos de Netflix, del señor Reed Hastings, es que tiene 125 millones de clientes en el mundo, que está valorado en 145.000 millones de dólares, prácticamente el valor de Disney, que es un poco descompensado. Pero no sabemos cuánto tiempo pasan viendo Netflix los consumidores de Netflix, o cuál es lo que ven, no sé si me explico. ¿Pero por qué te lo van a decir? ¿A ti por qué te interesa eso? Pues por una razón fundamental. Si no hay publicidad. ¿Te has levantado para pegarme o...? No, pero es para polemizar un poco, porque la cuestión es... Yo no te he interrumpido, ¿eh? Netflix, no, la pregunta es ¿por qué te interesa a ti Netflix? Voy a contarlo ahora. Barlovento. Voy a contarlo. Yo creo que, primero, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Eso nos lo decía la Biblia. Y en un mercado audiovisual que es el gran sector del siglo XXI, somos una sociedad mediática. Tiene razón Tim Cook, el CEO de Apple, cuando dice que nunca antes se ha visto tanto contenido audiovisual. No hace falta ser CEO de Apple para decirlo, pero en fin, diciéndolo quedamos muy bien, ¿verdad? ¿Y por qué me interesa a mí Netflix? Porque Netflix es un actor del mercado y puede ser cierto que tenga 125 millones o no. Puede ser que según la encuesta de la CNMC, que es de diferentes hogares, que no es mucho para andar por casa, que en el último 30 de junio decía que tenía 1.163.000. Si yo soy un consultor del mercado, si yo soy una actividad del mercado, esto está inventado. Todo sector que no sea transparente es una entelequia de muy difícil manejo, no sé si me explico. Y aquí no hay transparencia. No digo que yo no tenga que pagar por la información, ¿eh? Lo que digo es que conocemos una parte del mercado y que esa parte no la tenemos auditada, ni la de Movistar, porque a vosotros os audita a Kantar Media, os audita EGM, sí, a IMC, pero aquí no. Entonces, ellos van a ir a vender al Corte Inglés a todos los anunciantes diciendo esto me lo hace Kantar Media, va a misa, está bien, pero ¿y el mercado? ¿Qué pasa? ¿Que el mercado no es nadie? Todos los operadores no es nadie. Cuando vosotros decidís una medida técnica en Kantar Media, tenéis que reunir al mercado y decir, oiga, y hay veces que dicen, pues sí o pues no. Claro. Por tanto, ¿cómo no me va a interesar a mí tener los datos de Netflix? Porque es que no es verdad. Yo he tenido que defender muchas veces dos cosas. Primero, yo no he trabajado nunca en una televisión pública. Me hubiera encantado. Ni en nada público. Y me han llevado, como tú sabes, Miguel Ángel, a defender la televisión pública. Porque en este país casi nadie la defiende. Y es fundamental, ¿verdad? Miguel Ángel sabe que yo he defendido a su casa muchas veces. Ya me gustaría ser accionista o cobrar la mitad que el señor Sorrell, que ya se ha marchado, ¿no? Lo que quiero decir con ello, un instante, lo que quiero decir con ello es que un sector tan importante como el audiovisual precisa de transparencia y precisa de información fidedigna y garante. Y no se tiene. Porque cuando yo tengo que explicar en muchos ámbitos como este, porque hay muchas veces que los que están en el mundo digital consideran que lo digital es la pera mañanera y lo analógico o lineal es muy poca cosa. Y están muy errados de acuerdo a los hechos y a las cifras. Yo no digo que lo digital no sea importante. ¿Cómo no va a serlo? Pero no, porque yo tengo aquí datos, es decir, de nuestro país. Consumo de Kantar Media, contando los que ven, no los que no ven, del mes de marzo de 2018. Estáis sentados, ¿verdad? 32 millones de españoles de promedio, cada día. Solamente hay 1.100.000 al cabo de un mes que son telefóbicos, que no han visto la televisión ni un solo minuto, pero de promedio son 32 millones. ¿Cuánto tiempo están, lo que decíamos antes de Netflix o de otros operadores? Es una cosa fundamental. El consumo es la clave de bóveda de todo el ecosistema. Luego necesitamos saber cuánto tiempo se dedica. Kantar Media nos dice que en España, en el mes de marzo, los que han entrado a ver televisión, esos 32 millones, estáis sentados, ¿verdad? 325 minutos. 5 horas y media. Cuando luego los ponderamos por lo que no ven, por eso baja a 4 horas, no sé si me explico. Pero en puridad, los que están viendo televisión ordinaria, lineal, esa que no se ve nadie, que nadie la ve, no sé si me explico.
Pero claro, esta es otra. Eso ya, es que ya nadie ve televisión. Esa frase de los niños y los jóvenes ya no ven televisión. Joder, una mentira como la Catedral de Burgos. Luego, esa información que disponemos de Kantar Media, pero es que disponemos también de Comscore, ¿verdad? De la información que tenemos de Comscore de Internet. Dándola, aunque está mucho menos desarrollada que la de Kantar Media, pero dando por válidos esos datos, lo que los datos nos dicen es, primero, entran aproximadamente, 43 millones y pico en el caso de la televisión, es decir, el millón, y en el caso de Internet hay 32 millones que suelen entrar a ver Internet, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto tiempo están los de Internet? Menos de 3 horas. Es decir, que todavía va creciendo, como es lógico y natural. Es probable que en 5 o 7 años, o en 5 con la robotización, con los bots, con no sé qué, todo eso se puede atender a que haya menos diferencia, pero yo tengo aquí los datos de Nielsen del 15, 16 y 17. La televisión lineal no ha bajado su fuerza. Lo que ha crecido ha sido el PC, el ordenador y la tablet, y fundamentalmente el móvil. En Estados Unidos dices, ¿no? Sí. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo no es que decrezca el consumo, sino que está aumentando. En el segundo trimestre de 2017, en Estados Unidos, el consumo fueron casi 11 horas. Contando radio, PCs, no sé qué. ¿Me explico? Cross media. Luego, la fortaleza de la televisión ordinaria, y yo no soy nadie para defenderla, pero es así, tiene una fortaleza estupenda. Y luego, con arreglo al mercado, nosotros vamos a hacer 20 años, ¿qué sucede en nuestra consultora respecto de lo que hemos comentado, de ese ecosistema que uno se conoce todo y de otro que se conoce muy poca cosa? No sé si me explico. Que de lo digital no tenemos pedidos, ¿eh? Hay mucho chau chau, ahora mucho postureo, respecto de la audiencia digital, tú lo sabes. ¿Cuántos clientes tenemos de Twitter? No vamos a entrar en... ¿Me explico? Muy pocos, muy pocos. No te quería, pero me entiendes lo que quiero decir. Sí. Por tanto, está constatado por el mercado que el mercado lo de Twitter, si me das mi datín, yo ya me conformo. Pues tienes 5.000 o 10.000 o 20.000. Vale, pues yo con eso me conformo. No te piden nada más. No sé si me explico. Es decir, las consultoras estamos viviendo del trabajo de la televisión de toda la vida. No sé si me explico. No de lo lineal, de pago, el extended TV y todo lo que conlleva aparejo. ¿Me explico? Luego, la gran asignatura de todo este sistema es que tengamos un sector con enorme transparencia. A mí me parece, por eso decía que era fundamental este tema. Y luego, por otra parte, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, como es natural, dentro de lo que es el ecosistema audiovisual. La noticia más importante, a mi juicio, desde el punto de vista de consultoría, de análisis, del año 2017 de la televisión en España, nosotros lo tenemos publicado y por lo tanto no es desvelar nada secreto, es que habiendo crecido por cuarto año o quinto año al 3% la economía española, Eduardo, que es un especialista de televisión y de publicidad, sabe que cuando hay primero la publicidad siempre adelanta la reactivación y adelanta la crisis. No sé si me explico, porque los presupuestos, cuando llega la crisis, lo primero que se quita son presupuestos de publicidad, igual que cuando llega la reactivación, aunque la gente en su casa no lo note, pero las empresas sí, por tanto, invierten más en publicidad. Pues bien, es la primera vez que, creciendo un 3%, la publicidad, el nutriente esencial de la televisión, la inversión de publicidad en televisión, ha estado por debajo de inflación. Y eso sí que es preocupante. Para el sector, ¿me explico lo que quiero decir? Hay mucha gente que pensamos que va a ser muy difícil, no sé si imposible, que se recuperen los 3.500 millones de inversión de 2007. Con toda la irrupción digital de estos últimos 11 años no parece posible, ¿verdad? Pero lo que sí es evidente es que por primera vez la publicidad no ha crecido. ¿Y eso es bueno o es malo para el sector? Es malísimo. Mucha gente piensa que cuando estamos en la calle los bares, ¿verdad? El viernes por la noche, los sábados por la noche, alguien piensa que hay 10 bares y que cuando cierra uno, coño, pues ese que se ha cerrado se lo repartirán los de los 9. No es verdad. Es muy malo para el sector que cierre un bar, no sé si me explico. Es muy malo que un banco cierre, es muy malo que el Popular quiebre. No es nada bueno, no es bueno que las televisiones hayan quebrado, es todo lo contrario, porque lo que no hay es mercado suficiente para todos, ¿verdad? Luego no nos engañemos. ¿Y qué ha pasado estos 4 meses respecto de la publicidad? Que la tendencia es la misma, ¿o no? Un poco peor, Eduardo. Un poco peor todavía. 3-4% menos. Luego, si vivimos de la televisión de toda la vida, la publicidad tiende a invertir menos
y además tenemos un ecosistema audiovisual en nuestro país de reparto, donde un grupo tiene 7 emisoras, la otra 6, y dominan el 86% de la inversión. ¿Puntos suspensivos? Y a eso le vamos a añadir otra cosa, y ya con eso ahora empiezo a pelearme después con Miguel Ángel, que nos conocemos hace casi 30 años, nada más. ¿Ustedes conocen las gafas? Aquí hay gente que lleva gafa. Y está mi amigo Antonio León, mi compañero de Tizmedia. Las gafas son unas cosas que se llama Google, Amazon, Facebook, Apple. Una cosita sin importancia. Apple tiene en valor en bolsa, hoy he leído en expansión, que probablemente llevaría los 1.000 millones de dólares, o sea, de billones en este caso, es decir, ya está en 700, 800 mil millones de dólares de cotización bursátil, que es más que toda la bolsa española. Parece ser que en la bolsa española está un tal Zara, un tal Santander, Telefónica, es decir, que no hay valores pequeños. Bueno, pues Apple solo vale más que toda la bolsa española. Pero, ¿qué ha hecho el señor Trump? El señor Trump ha hecho, digamos, otra ley fiscal, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Apple? Retornar, ¿están sentados? 200.000 millones de dólares, que van a cotizar a mucho menos de lo que podrían haber cotizado antes, que han hecho las grandes empresas de Estados Unidos con motivo de la reforma fiscal del señor Trump, elevar 1/3 el sueldo de los directivos, no de la base, no, de los de arriba, porque van a pagar menos impuestos, ¿me explico lo que quiero decir? Y estos chicos de Apple tienen 200.000 millones para comprar lo que quieran. Pero el señor Bezos, este chico de Amazon recién aparecido aquí en nuestro país, si pides una cosa y a los 10 minutos tienes aquí ya cualquier cosa, no sé si me explico. Una empresa logística de primer orden. Por cierto, las grandes ideas de estas nuevas empresas disruptivas, Netflix, era un videoclub, ¿eh? Y estuvo a punto de quebrar, porque se confundió de técnica de marketing. Ahora dice que no, que fue Sam Donner el que le dijo que vamos a hacer digital. Pero, en fin, hay mucho postureo también. Pero, ¿qué es? ¿Me está usted censurando? Yo soy el artista, no me puede censurar. Termino. Lo mismo que sucede, en este caso, con Amazon o con Amazon. Los que somos de mi generación, cuando queríamos comprar un libro íbamos a Gran Vía, es Pasacalpe. Ahora es más moderno decir la SNAF, ¿vale? Pero empezó vendiendo libros, ¿eh? Nada rutilante. Pero claro, un libro lleva a que te pueda vender un coche, una casa y a toda la logística que ha montado. Es decir, que no han sido grandes elementos creados ex profeso para la vía digital, sino que han sido ideas antiguas actualizadas. ¿Y cuál es el nuevo modelo que se lleva ahora? El de la suscripción. Yo a los alumnos de la facultad les digo, ¿por qué no inventamos algo que paguen los clientes 1 euro al día, perdón, 1 euro al mes, 12 euros al año, y tengamos 1 millón de clientes? ¿Cuánto facturaríamos? 12 millones de euros, ¿no? Yo creo que con eso podríamos irnos de vacaciones. Es decir, todo está en veremos, es lo que quería decir al final, ¿de acuerdo? Y en ese ecosistema audiovisual que he contado muy rápidamente, vivimos del analógico sabiendo que lo que viene es fortísimo y que, por supuesto, los derechos de fútbol los va a comprar Facebook, los va a comprar Amazon, los va a comprar Apple, los va a comprar quien quiera. ¿Quién si no? Luego, tenemos que darle mucho al magín para poder seguir viviendo en este mercado, que es lo que hacemos todos los días. Y, evidentemente, necesitamos la investigación. Es muy importante investigar. Ese es el último elemento que voy a contar. Un país es su investigación. Necesitamos la investigación cross-media para que todo acuda y que sea garante, para que tengamos todo el ecosistema global para poder saber qué hacemos cada uno, porque hasta ahora es, yo tengo 3 horas de vídeo y 3 horas de móvil, y todo eso es mucho chau. Necesitamos mediciones precisas, investigaciones precisas, para conocer la verdad del sector, para saber qué va a pasar en el 2025. ¿Vamos a seguir vivos con los robots? ¿Con la inteligencia artificial? ¿Alguien podría haber dicho hace 30 años que íbamos a tener coches sin conductor? Ni Julio Verne, ¿eh? Por tanto, termino con una frase que hace tiempo que termino, porque creo que es estupenda, desde Punset, un hombre de televisión, que dice, lo dijo hace mucho tiempo, y yo le copio, que es reflexionar para innovar, innovar para sobrevivir. Muchas gracias.
Ya no sé más, Venían- Ya no sé más, ¿eh? ¿Venían a cerrar el kiosco? ¿Qué? Si queréis hacer alguna pregunta Hemos hecho yo, nos gusta rápidamente, por favor, vamos a hacer un par de preguntas porque estamos fuera. Hay que pedir permiso de a la hora ya. azafata. ¿Eh? Que hay que pedir permiso a la azafata. No, ya le he pedido permiso a la azafata y nos trae el micrófono, por favor, aquí adelante, por favor. Buenas. Yo quería preguntar si los datos que se hacen públicos hoy en día, aparte del consumo de invitados, no contemplan para nada los baremos de nada digital, o sea, son solo los del panel de audímetros, ¿no? Sí. Contemplan los invitados y el consumo del time shift, que se llama el consumo derivado, porque ese es consumo de la televisión convencional, pero no es, no sé si soy ya, pero no es lo público, no. Más allá que publique Televisión Española alguna nota de prensa o alguno de los usuarios. Sí, o sea, no pero que incluye nada. siempre es en base al panel Sí. de la Todavía es gente el que tiene consumo audímetros. en la televisión, en aparatos de televisión. Claro, o sea, que todos los demás baremos que estaban, pues eso. Está en veremos. Sí. En veremos. En Vale. análisis. Vale, gracias. No, pero es importante matizar una cosa, yo lo he dicho también, y es, el medir invitados es un acierto, porque no siempre se produce, pero en diferentes acontecimientos los invitados son muy importantes. Hasta el punto de que representan, en el mes de marzo, Este no es, representan este 11 minutos, ¿eh? Este. Si no es moco de pavo. Por tanto, y el diferido también. Por eso se ha igualado el consumo, porque se ha perdido lineal, pero se ha ganado por invitados y por diferido. Pero solo sabemos, ¿cómo es su nombre? Maite. Maite, solo sabemos eso. Sí. Siguiente pregunta. Hola, buenas. Muchas gracias por vuestra presentación. Viendo un poco el futuro, pero a corto, y desde vuestro punto de vista en cada vuestro ámbito, ¿cómo veis la reforma de la directiva? Es decir, el establecimiento de cuotas de emisión de publicidad más libremente desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde y el prime time más regulado de 6 a 12. ¿Cambiará la forma de vender la publicidad? ¿Cambiará la forma de analizar los datos? ¿Tendremos franjas de audiencia distintas, más agregadas en algunos ámbitos de mediodía o por ahí? Yo creo que si cambia la publicidad, la audiencia no va a cambiar. Va a cambiar la manera de comercializar. La cuestión de esta nueva normativa, si se aplica, es si realmente va a haber la misma inversión o no. Eso yo creo que es el punto importante. Porque al final, si la inversión se reduce, entonces eso va a afectar de alguna manera a la televisión. Es decir, que si la directiva es más restrictiva, de manera que no hay ventanas publicitarias suficientes, o el mercado no puede soportar unos aumentos de costes que las televisiones impongan en las franjas más reducidas, eso puede afectar a la industria. Pero yo creo que el consumo de televisión no tiene por qué afectar, porque eso va en base a los biorritmos de los españoles y eso va a ser difícil que cambie. Bueno, pues habéis sido pocos pero muy importantes y yo creo que le merecen un aplauso estos dos ponentes magníficos. Sí. Y vosotros Nosotros también. más. Vosotros más.